El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Guerras romanas de esclavos. Número de muertos, 1.000.000. Clasificación, 47. Tipo, revueltas de esclavos. Grupos enfrentados, esclavos contra señores. Periodo, del 134 al 71 a.C. Escenario, Sicilia e Italia. Traducción habitual del hombre, guerras serviles, bellum servile. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? A los traficantes de los esclavos romanos. Otro aspecto negativo, rebelión contra Roma. Factores económicos, esclavos y cereales. Primera guerra servil, del 134 al 131 a.C. En sus continuas guerras de conquista, los romanos hicieron cientos de miles de prisioneros y confiscaron las vastas propiedades de sus enemigos en todo el mundo, subastando ambas cosas a especuladores romanos. Esto se produjo con especial virulencia en Sicilia, donde las guerras púnicas habían acabado con la vieja aristocracia griega y cartaginesa, y la habían sustituido por inmensas plantaciones en las que los esclavos trabajaban en beneficio de los terratenientes romanos. En el siglo II a.C., Sicilia se había convertido en el granero de la República. En 134 a.C., los esclavos de un rico hacendado romano de fuera de la ciudad siciliana de Enna mataron a su dueño. El asesinato no solo amenazaba con la crucifixión a los criminales, sino también a todos los esclavos de la casa. Enfrentados a esta horrible condena simplemente por estar en el sitio equivocado en el momento equivocado, todos los esclavos huyeron a las montañas. Ahí se unieron a otro fugitivo, un antiguo esclavo sirio llamado originalmente Euno, pero rebautizado con el majestuoso nombre de Antíoco. Este se había apoderado de una capilla dedicada a la diosa de la tierra, Deméter, que había en el monte. Después de ocultar una cáscara de nuez llena de sulfuro en la boca, Euno empezó a lanzar llamas al hablar, hecho que maravilló a sus seguidores y los convenció de que hablaba por boca de la diosa. A partir de entonces, creció en aquel lugar una comunidad de esclavos fugitivos que se sustentaba robando a los viajeros y en las plantaciones. A medida que se fueron congregando más esclavos en el templo de Deméter, la comunidad llegó a contar con 2.000 partidarios. Su general, un esclavo griego llamado Aqueo, viajaba por toda la isla reclutando soldados para la causa y convenciendo a una serie de granjeros libres que odiaban tanto a los propietarios de la plantación como cualquier otro esclavo. Este ejército rebelde derrotó al pretor romano o gobernador de Sicilia y de su milicia reunida apresuradamente. Esto alentó a Euno en sus siguientes 10 o más enfrentamientos. Otra congregación de fugitivos se formó en torno a Cleón, un esclavo nacido en Cilicia, hoy el sur de Turquía, que no tardó en reconocer a Euno, rey de Sicilia. Ahora ya había 70.000 esclavos armados. Los romanos no pudieron prestar a los esclavos rebeldes toda su atención, puesto que se encontraban inmersos en diversos conflictos. Aún así, se las arreglaron para enviar cada año un nuevo ejército consular para combatir a los rebeldes. La ley romana decretaba que todos los esclavos rebeldes capturados vivos debían de ser crucificados, pero las autoridades locales consideraban que aquello era derrochar propiedades valiosas. En lugar de cumplir la ley, devolvían los prisioneros a sus propietarios para que los castigaran, lo cual significaba azotes, pero no la muerte. Finalmente, Pluvio Rupilio, el último cónsul encargado de aplastar la rebelión, asumió la tarea de crucificar a todo esclavo que capturaba vivo, llegando a sacrificar a más de 20.000. Ambos cónsules romanos enviaron a sus ejércitos al corazón del territorio rebelde y sitiaron durante 2 años la ciudad de Enna. Cuando por fin los rebeldes, medio muertos de hambre, fueron aplastados, Euno fue conducido a Roma. No obstante, no fue estrangulado públicamente tal como se hacía con un enemigo extranjero honorable, sino que murió olvidado en prisión al cabo de cierto tiempo. Asimismo, Pluvio Rupilio tampoco recibió la pompa y la gloria correspondientes a un auténtico triunfo romano, porque derrotar a simples esclavos no se consideraba una verdadera victoria. Segunda Guerra Servil, del 104 al 100 a.C. Mientras las grandes plantaciones seguían prosperando,
Los agricultores libres de toda Sicilia caían sumidos en la esclavitud por las enormes deudas que contraían con prestamistas y grandes terratenientes. Habida cuenta de que estos nuevos esclavos habían sido sometidos por medio de negocios turbios, el gobernador romano de Sicilia, Publio Licinio Nerva, instituyó un tribunal para escuchar sus reclamaciones. Resultó demasiado eficiente para su propio bien. Tras haber liberado a unas 800 personas esclavizadas injustamente, los terratenientes locales lo amenazaron para que abandonase el asunto. El gobernador se echó atrás y comunicó a los demandantes que todavía tenían casos pendientes que tendrían que seguir siendo esclavos. Todos se alzaron en rebelión. El esclavo rebelde Salvio tomó las riendas de la insurrección bajo el nuevo nombre de Trifón. Por pura superioridad numérica, los esclavos enseguida se apoderaron de la mayoría de las grandes haciendas del país. Muchas ciudades cerraron sus puertas a tiempo y permanecieron romanas, pero a pesar de todo, los rebeldes impidieron que la comida llegase a las ciudades y se propagó la hambruna. El gobernador no tenía a su disposición más que una milicia inexperta, que fue derrotada a las puertas de la ciudad de Morgantia. La propia ciudad se salvó de la captura solo cuando los romanos ofrecieron la libertad a los esclavos que hubiese en ella si ayudaban a defender las murallas. Como el gobernador necesitaba más hombres, llegó a un acuerdo con una de las hordas de bandoleros que campaban libremente por los montes. El perdón para todos ellos, a cambio de aplastar a los esclavos. Pero tampoco esto pudo desbaratar la rebelión. Ahora Sicilia tenía 2 rebeliones de esclavos y 2 líderes. Salvio en el interior y Atenión en el oeste acordando gobernar conjuntamente. Poco después llegaron al continente 14.000 romanos veteranos. A pesar de su inferioridad numérica, derrotaron a los ejércitos mixtos de esclavos debido a su superior disciplina. Pero el general romano no aprovechó su ventaja y los esclavos huyeron a las montañas. El general fue sustituido por haber fracasado, pero al año siguiente su sustituto fue también sustituido por no haberlo hecho mejor. Finalmente, un tercer general, el cónsul Manio Aquilio, aniquiló a los ejércitos de esclavos en 2 años de duros combates y mató personalmente al comandante enemigo Atenión cara a cara en plena batalla. Una rara hazaña en la historia. Tercera Guerra Servil, del 73 al 71 a.C. Esta ya la han oído. Espartaco nació en Tracia, hoy Bulgaria, y sirvió en el ejército romano hasta que desertó y se entregó al bandolerismo. Tras ser apresado, fue vendido a una escuela de gladiadores en Capua. Ahí fue sometido al acostumbrado y brutal entrenamiento hasta que él y otros 70 compañeros gladiadores huyeron al campo. Su banda enseguida creció hasta llegar a 1.000 esclavos huidos y pudo rechazar a la primera legión romana enviada para castigarlos. Después instalaron su campamento en la fortaleza natural que proporcionaba el cráter volcánico durmiente del Vesubio. Cuando una legión romana acorraló a Espartaco en su guarida, su ejército se descolgó por la pared del acantilado con cuerdas trenzadas con tallos de parra. A continuación, Espartaco se movió sigilosamente y atacó a sus sitiadores. Los romanos habían acampado imprudentemente en un estrecho desfiladero, y sin tener tiempo ni espacio para desplegarse debidamente, sufrieron una sangrienta derrota a manos de Espartaco y de su ejército. Convencido ahora de la gravedad de la insurrección, el Senado romano envió 4 legiones para aplastar a los rebeldes. Espartaco se dirigió hacia el norte con la esperanza de escapar de Italia cruzando los Alpes, donde sus seguidores se separarían para regresar a casa por caminos distintos. Sin embargo, su ejército prefirió quedarse y saquear Italia, de manera que Espartaco dio la vuelta y se dirigió hacia el sur, violando y asesinando mientras recorría la península. Derrotó a todos los contingentes romanos que se le enfrentaron. Con cada victoria obtenía más armas para sus seguidores, que ahora se contaban por decenas de miles. Finalmente, Espartaco llegó al extremo sur de Italia, por donde planeaba cruzar a Sicilia y separar aquella isla del Imperio Romano. Había negociado con los piratas para que trasladasen a su ejército a cambio de permitirles usar los puertos sicilianos. Pero en el último momento, los piratas se retractaron del acuerdo dejando plantados a los gladiadores en el continente. Entretanto, el esfuerzo de guerra romano fue entregado a manos de Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, que financió un nuevo ejército.
Craso construyó una imponente muralla que cruzaba el dedo gordo del extremo de Italia, que ocuparon sus 32.000 tropas, para retener a los 100.000 rebeldes en el sur y matarlos de hambre durante todo el invierno. Espartaco crucificó al azar a un prisionero romano delante de su ejército para recordar a sus hombres el horrible destino que les aguardaba si perdían, y a continuación trataron de atravesar la muralla. Fracasaron. Lo intentaron de nuevo, pero solo una tercera parte de los rebeldes lograron escapar con Espartaco. El resto quedó atrapado para ser aniquilado lentamente por los romanos a placer. Con sus fuerzas seriamente mermadas, Espartaco fue hostigado de un lado a otro por todo el sur de Italia mientras su ejército iba quedando cada vez más reducido. Un segundo general romano, Pompeyo, llegó para robar la gloria de su enemigo político Craso. Antes de entablar su última batalla con pocas esperanzas de éxito, Espartaco degolló a su caballo declarando que si perdía no necesitaría ningún caballo, y si ganaba tendría el mejor caballo de Roma. El ejército del gladiador presentó su última batalla y fue barrido del campo por Craso, pero Pompeyo se llevó todo el mérito al interponerse en el camino de retirada de los rebeldes y aniquilarlos en su huida. 6.000 prisioneros fueron crucificados boca arriba y boca abajo a lo largo de la Vía Apia, la calzada que unía a Roma con el sureste de Italia, condenados a morir lentamente, quedando expuestos sus cuerpos en putrefacción como advertencia para otros esclavos descontentos. Es muy probable que Espartaco no estuviese entre ellos. Nunca más se supo de él, pero posiblemente su cuerpo estaba entre las decenas de miles de cadáveres amontonados en el campo de batalla. ¿Y después qué? Después de tratar de todas las guerras de esclavos en conjunto, retrocederemos un poco para ponernos al día sobre lo que estaba ocurriendo en otros lugares del Imperio Romano. En los siguientes capítulos, nuestro derrotero se va a desviar del curso principal de la historia. Entramos en una era de la historia romana en la que las guerras en sí son menos importantes que quien las libra. Durante las últimas generaciones de la República Romana, los ambiciosos generales matarán a cientos de miles de extranjeros simplemente para mejorar su perfil público. La mayoría de los historiadores modernos siguen los altibajos políticos de estos generales en Roma, en lugar de seguir sus altibajos militares en la frontera. Nosotros, por nuestra parte, prestaremos más atención a los cientos de miles de extranjeros que fueron sacrificados para la grandeza de Roma.